entonces a ir a la palabra del Señor. Vamos a la meditación de la palabra de Dios. Amén. Y vamos a leer la Biblia en el libro de Isaías. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58 y el verso 1 en adelante. Vamos a continuar con el tema, la segunda parte del verdadero ayuno. El verdadero ayuno. Dice la Biblia: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente como hoy, para que vuestra voz sea oída. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma y que incline su cabeza como junco de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz, se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu voz será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciarás tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuya y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Gloria a Dios. El verdadero ayuno. Gloria al Señor. El jueves para hablar que el ayuno que Dios dejó o Dios demanda tiene un propósito definido, tiene un plan específico. Amén. El ayuno no es para doblarle mano a Dios, para que Dios se sienta obligado a darme algo. Pero si Él quiere, me da. Si no quiere, no me da. El ayuno es ofrecer un sacrificio espiritual aceptable y agradable a Dios.
Gloria al Señor. Escúcheme, hermano y hermana, amigo y amiga. Hay ayunos que son aceptados por Dios. Aquí vemos la historia en el capítulo 58 que relata el profeta Isaías del ayuno que la casta sacerdotal de él y el pueblo realizaban. Cómo Dios les demanda a ellos y les aclara cuál debe de ser el verdadero ayuno. Estos que estaban aquí, la Biblia dice que estaban espiritual y moralmente mal, estaban en pecado y estaban en rebeldía contra Dios. Ahora, estos que estaban aquí de esa manera que el profeta los describe, ¿qué estaban haciendo? Estaban ayunando. Estaban ayunando. Pero estaban mal y ayunaban. ¿Será que hoy en día habrá personas viviendo de esta manera? No haciendo la voluntad de Dios, pero están ayunando, pero están orando. Yo creo que sí. Y muchos de ellos y están orando a Dios, supuestamente Dios les va a oír. Mire usted, voy a volver a mirar este versículo 2 del capítulo 58 de Isaías, que me buscan cada día, oiga, me buscan cada día como gente que hubiese hecho justicia, hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Gente que buscaba a Dios cada día y buscaban saber sus caminos. Ahí estaban. ¿Será pecado buscar a Dios cada día y conocer su camino? ¿Cierto que no? No, Señor. Entonces, ¿cuál era el pecado de estas personas? Del capítulo 58 de Isaías. Porque dice aquí como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Se mostraban ante los demás como muy honestos, como muy espirituales, muy santos, como si obedeciesen a Dios en todo, pero no era así. Gloria al Señor. Vea lo que dice el verso 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Pero vea lo que dice la segunda parte del verso 3. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Gloria al Señor. Amén, amén. ¿Será que habrán personas que ayunan, pero Dios no les hace caso de su oración y de su ayuno? Gloria a Dios. Ayunamos, dicen ellos aquí, y no hiciste caso. Pero ¿cómo no ha atendido Dios si el ayuno es bíblico? Amén. El ayuno es bíblico. Amén. Pero ¿por qué Dios no hizo caso a este ayuno, a esta oración? Amén. Mire, hermano y hermana, todos los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, cuando ayunaban, escúcheme porque esto hay que aplicarlo, esto hay que practicarlo, hay que vivirlo. Los profetas del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento,
siempre antes de ayunar, lo primero que hacían era humillarse, quebrantarse y reconocer su pecado y pedir perdón a Dios, amén, por sus vidas personales y por el pueblo. Alabado sea el nombre del Señor, porque todos fallamos. Amén. ¿Cuántos fallamos aquí? Amén. Todos fallamos. Y si nos miramos así, es porque aquí ninguno somos más que los demás. Alabanzas a Dios. Gloria a Dios. Si estamos en este culto, en esta escuela virtual dominical, y si somos salvos, es por la gracia y la misericordia de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Hay quienes ayunan porque quieren verse más que otros. Hay quienes no pueden ayunar, es verdad, porque están enfermos. Pero tal vez, aunque no ayunan, se quebrantan, se humillan, andan bien con el Señor. ¿Será que Dios no los oye? Claro que sí, bendito el nombre de Jesús. Dice, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Hay quienes se humillan, pero no se apartan de sus malos caminos. Mire lo que dice la Escritura en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, el versículo 14. Capítulo 7, verso 14. Usted conoce ese versículo de memoria. Amén. Si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Hay gente que se humilla, levantan y siguen igual. Si es mentiroso, sigue mentiroso. Si es chismoso, sigue haciendo chismes. Si es de aquellos que pagan, sigue tomando prestado y no paga. Bendito el nombre de Dios. Pero cree que porque derrama 3 lágrimas de cocodrilo, entonces Dios está allí para escucharle y para responderle. No, mi hermano. No nos engañemos a nosotros mismos. A Dios jamás podremos engañar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Pero ¿qué había detrás de ese que menciona el capítulo 58 de Isaías? ¿Qué había detrás de ese ayuno que hizo caso? Lea conmigo. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis la salvación de tu prójimo, la sanidad de tu prójimo, la bendición de tu hermano. No, estoy leyendo otra versión, así no es. Lo que dice es diferente. Sino que buscáis, amén, vuestro propio gusto. Ese era el ayuno que ellos realizaban. Buscaban su propio provecho. Alabado sea el Señor Jesucristo. Y vamos a pasar un momento aquí a Santiago. Epístola Santiago capítulo 4, el verso 4. Un momento. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Quiera pues que quiera ser amigo del mundo,
se constituye en enemigo de Dios. Ayunar para su propio provecho, para su gusto. Alabanzas al Señor. Verso 3, de Santiago 4. Capítulo 4, verso 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Eso es orar o ayunar el propio provecho de cada quien. Y si viene a ellos alguien necesitado, no le dan ni un poco de pan. ¿Será ese el ayuno que Dios acepta? Así hacían los fariseos. Oraciones largas. Casas de las viudas. Saqueaban sus bienes. A los huérfanos no les daban nada. De los pobres no se acordaban. Del que carecía de vestidos no le volteaban la cara, se escondían. Pero ayunaban y se justificaban. Esa era la vida de los fariseos. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas a nuestro Dios. ¿Usted sabía? Los satanistas ayunan y oran más que muchos de nosotros. ¿Sí sabía? Amén, amén. Se la pasan ayunándole a Satanás. Los satánicos. Los musulmanes ayunan. Oiga, los musulmanes desde el mes de abril, tienen 40 días de ayuno. A eso ellos le llaman 40 días de ayuno en una convocatoria mundial hacia la Meca, donde millones y millones de seguidores del Islam caminan, oran, ayunan y están allí durante 40 días. Tremendo esa gente. Vea usted, millones de musulmanes hacen tremenda peregrinación y ayunan 40 días, pero luego muchos de ellos, después de haber terminado el ayuno, se visten con dinamita para matar judíos y cristianos. Mire el ayuno de ellos. Después de ese ayuno hacen eso. ¿Será que ese ayuno es para Dios? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? El Dios. Alabanzas a nuestro Dios. Amén. Alabanzas a nuestro Dios. La Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ellos no lo hacen así. Ellos, muchos de ellos, no digo todos, asesinan. Gloria al Señor. Amén. Pero aquí tenemos, hermanos, escúcheme lo que dice la palabra. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Pablo decía que algunos predican el evangelio para contender y para vanagloria personal. Y algunos ayunan para contender y para debatir. Porque se creen algunos más sabios y más espirituales. Y se levantan del ayuno y hieren a otros con sus palabras. Que ayunaron, tienen el respaldo, el puño de Dios, y no es así. Muchas veces no es así. ¿Qué había en ese ayuno de estos hombres del capítulo 58 de Isaías? ¿Qué había en ese ayuno? Había orgullo,
había soberbia, había jactancia, había gusto personal, había contienda, había debate, había egoísmo. ¿Ese es el ayuno que Dios quiere? Por supuesto que no. Como el fariseo decía, el jueves lo hablamos un poco acerca de este hombre. Cuando se fue a orar al templo, el fariseo decía, ayuno 2 veces a la semana, oro lo que gano, no soy como este publicano, no soy como los demás hombres. Oiga, tremendo ese hombre. Hacía un juicio, pero sin nada de misericordia. Dios no va a recibir un ayuno. Escúcheme, hermano y hermana, usted que ayuna y ora, usted y yo que estamos en estas semanas de ayuno y de oración, para que sepamos que el ayuno tiene un sentido, tiene un propósito, tiene una finalidad. Gloria al Señor. No se ayuna por ayunar, no se pasa hambre simplemente porque creemos que Dios se va a agradar de mi sacrificio. No, Dios no va a recibir odio, rencor, contienda, falta de perdón, falta de misericordia. Por eso es bueno uno primero, antes de presentar este sacrificio, porque el ayuno, entre otras cosas, es un sacrificio, pero debe de ser un sacrificio agradable, que Dios se agrade de eso, porque no se hace por hacerlo de cualquier manera, de cualquier modo. No, primero, antes de presentar este sacrificio, hay que examinarnos. Alabanzas a Dios. Gloria a Dios. Usted dirá, pero pastor, entonces mejor no ayunar entonces. No, examínese, porque hay que ayunar. Y cuando usted vaya a ayunar, primero lo que debe de hacer es humíllese, quebrántese, reconozca su pecado, su falla, pídale perdón a Dios, conviértase, de verdad. Pídale perdón al Señor y luego métase a ayunar y a orar. Gloria a Dios. Amén, amén. Es tal el ayuno que yo escogí. Aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno, día agradable a Jehová. Eso es lo que hacían muchos judíos. Ellos acostumbraron tradicionalmente a tirarse en el piso, a afligir sus camas, a inclinar sus cabezas hacia el suelo. Usted no ve o no veía antes, unos años atrás, y salen en las noticias, muchos judíos se van para el muro de los lamentos y cogen su cabeza y la meten en el piso, la ponen, y algunos otros se tiran y otros lloran. Hacen como una cama de silicio y de ceniza. Se acostumbraron a eso y creen que por eso Dios los va a oír. No, Señor. Dios dijo, vamos a mirar aquí un momento la palabra en Joel capítulo 2, versículo 13 y 14. Vea lo que dice el profeta. Rasgad vuestro corazón y convertíos a Jehová, porque misericordioso y clemente es, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Vea lo que dice el profeta Joel. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque es que ellos en el ayuno, ¿sabe qué hacían? Rompían sus vestidos y se bañaban de sus cabezas a veces también, y creían que por eso Dios se iba a agradar de su ayuno. No. El ayuno no es una forma externa para agradar a Dios, no es un sacrificio material.
de la carne, no. Debe de ser un sacrificio espiritual, algo que dentro en el interior de nuestro corazón y nuestra alma esté andando bien yo con Dios, y entonces de esa manera presento mi sacrificio en ayuno y en oración para el Señor. Esto quiere decir que muchos de estos hombres del Antiguo, a quien Dios les está reclamando no agradable ante Dios, ellos aparentaban, vivían de apariencia externa de sacrificarse ante Dios. ¿Cuántos hoy en día en la mal llamada Semana Mayor hacen grandes penitencias, grandes recorridos? Aquí nomás en Antioquia, desde la ciudad de Medellín y otros puntos de la geografía antioqueña, se van hacia ciertos lugares caminando. Cuando ya van llegando, se postran de rodillas y caminan de rodillas para entrar hacia un templo de una deidad pagana. Y hacen grandes sacrificios porque creen que exteriormente van a agradar a Dios. Se laceran la piel, se latigan. Otros que son más osados se cuelgan de un palo, de un madero, haciendo lo que el Señor hizo. Y eso van a agradar a Dios. Y no es así. El sacrificio de los impíos es abominación para Jehová. Aleluya. Cuando tú sacrificas un ayuno y oración, pero estás en impiedad, estás en pecado, Dios abomina ese sacrificio. Alabanzas al nombre del Señor. Demos gloria a Dios en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. No es la apariencia, no es lo externo, sino lo interno, lo del corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida interior con Dios? ¿Cómo es tu proceder, tu conducta? Examínate en esta mañana. ¿Por qué cree usted? Verso 6, mire lo que dice aquí Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Amén. ¿Por qué usted cree, hermano y hermana, que la Biblia dice, ¿por qué miras la paja del ojo ajeno y primero no sacas la viga que hay en el tuyo? Gloria a Dios. A veces nosotros queremos desatar las ligaduras de otros cuando todavía nosotros estamos con cadenas. Véales, estoy hablando del verdadero ayuno. Desatar las ligaduras de otros cuando tú o yo seguimos con cadenas. Hay poder en el nombre del Señor. Amén, amén. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿Cuántas veces usted ha sentido que tiene ligaduras de impiedad? ¿Y por qué pues a veces miramos a los demás sus ligaduras cuando nosotros primero debemos desatar las nuestras? Tenemos que venir ante Dios diciendo, Señor, no estoy mirando ahora de mi hermano, pero estoy mirando que está en mi propio ojo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Porque para poder ayudar a desatar la ligadura de mi hermano, yo necesito primero ser libre por el poder del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso es que Pablo le dice a Tito en el capítulo 2 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, oiga, toda ligadura de impiedad, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en esa y piadosamente.
Cada uno de nosotros tenemos que renunciar a las ligaduras de impiedad. ¿Cuántas ligaduras habrá en la lengua de algunos? Escúcheme. Permítame, yo digo esto. Chismosos, murmuradores, detractores, calumniadores. Ahí hay una ligadura de impiedad en la lengua. Pero más que en la lengua, en el corazón. Amén, amén. Porque todo lo que habla la boca, ¿de dónde viene? Del corazón mismo. Hay una ligadura interna, hay una atadura y hay que desligar eso, hay que quitar eso. Otro, si tú quieres interceder por otro, si tú quieres ayunar por tu familia, Dios vea el ayuno y que Dios te responda favorablemente. Usted quiere desligarse de esas ligaduras y de esas ataduras de impiedad. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Amén. Si yo tengo una ligadura de impiedad en mi lengua, yo debo ser el primero en decir: Señor, suelta mi lengua. Amén. Porque me está llevando a la impiedad, a la maldad. A hablar cosas que no son buenas. A hablar lo que no debo de hablar. Yo primero, para poder ayudar a otros, necesito ser libre de toda ligadura de impiedad. Gloria a Dios. Hay personas a quienes en la iglesia les gusta aconsejar a otros. Pero cuando les van a aconsejar a ellos, ahí sí no les gusta. ¿Verdad? ¿Cierto que pasa? Amén, amén. Para poder desatar ligaduras de otros, primero debemos ser ejemplos y sacar lo que hay en nosotros que a Dios no le agrade. Amén. Los que prometen libertad, dice la Biblia, y ellos mismos son esclavos de corrupción, como lo dijo Pedro. Soltar las cargas, dice aquí, no solamente ligaduras de impiedad, también soltar las cargas de opresión. Escúcheme, soltar las cargas. Que cuando la gente se nos acerca, estamos tan oprimidos que en vez de contener esas personas y ayudarlas, esas personas siguen igual, se van igual. Son cargas de opresión que no nos dejan y no los... Cuando uno está cargado, escúcheme, cuando uno está cargado y oprimido, supongamos, tú estás oprimido y alguien se te acerca. A veces tú le dices: déjame tranquilo, no me hables, déjame en paz. ¿Por qué? Porque estás cargado, estás oprimido. Suéltame, que luego hablamos. Dice usted, dice alguien. Es una carga de opresión. Ahí hay una carga de opresión. Por eso el Señor dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Solo el Espíritu Santo, amén, puede quitar esas cargas de opresión. Aleluya. Soltar las cargas de opresión para que cuando alguien te hable no parezca una fiera. Hay gente que no se le puede decir nada, pero suelta esa opresión para que pueda recibir el consejo, pueda recibir la palabra de Dios con humildad, con mansedumbre. Para eso, escúcheme, para soltar todas esas cargas que a veces tenemos encima. Amén, gloria a Dios. Alabanzas a nuestro Dios en esta mañana. Vamos a mirar la hora para saber entonces
Si terminamos aquí y continuamos esta semana. Estamos en un tiempo de ayuno y de oración, y es bueno ayunar y es bueno orar, pero como lo manda el Señor. El ayuno verdadero tiene un propósito, tiene un sentido. No se ayuna por ayunar, no se ora por orar, no se pasa hambre. No. Es porque necesitamos hacer las cosas en la voluntad. Esta semana, si el Señor lo permite, seguimos en ayuno y oración, pero también seguiremos con el tema. Vamos a hablar de Job y sus amigos. Los amigos de Job, cuando se enteraron que él estaba pasando ese momento tan difícil, tan terrible, llegaron hasta su casa. Y antes de hablarle una palabra a Job, antes de aconsejarle, se metieron en 7 días de ayuno y oración. Y vamos a analizar cuál fue el resultado de su ayuno. Si fue un ayuno verdadero, un ayuno efectivo, o si fue una perdedera de tiempo lo que hicieron. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, necesitamos aprender a orar, a ayunar, vigilar. Hay que hacer las cosas que sean agradables, aceptables para nuestro Dios. Vamos a hacer una oración por la iglesia, vamos a hacer una oración por los que están en ayuno y en oración. Para que cuando presentemos nuestro sacrificio a Dios, ese sacrificio espiritual, sea agradable ante Él. Límpiate, hermano. Pide perdón. Sacrifícale a Dios de verdad tu corazón. Un corazón convertido, un corazón transformado. Para que cuando ores, para que cuando ayunes, Dios se agrade. Dios acepte la oración, la intercesión. Para que Dios te bendiga, para que Dios te colme de abundantes favores y misericordias, para que Dios responda, para que Dios solucione tu problema, para que tu ayuno sea verdadero y sea efectivo. Amén. Vamos a dar gracias y vamos a por cada hermano y amigo. La iglesia en general esta semana sigue en ayuno, pero que hagamos el ayuno como Dios lo manda. Gracias, Señor. Gracias en esta mañana por tu bondad, tu misericordia. Gracias por enseñarnos la palabra. Señor, enséñanos cada día, Señor, a ser mejores cristianos, a ser mejores hijos, a ser mejores hermanos, mejores padres. Señor, oh, que podamos hacer las cosas para ti, para la gloria de tu nombre, no delante del ojo humano, no para los hombres, sino para ti, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú sabes nuestras necesidades. Señor, te ruego que nos limpies, te ruego que nos perdones, te ruego, Señor, que si te hemos fallado, Dios mío, en esta hora poder invocarte con libertad, Señor Jesucristo. Oh, aleluya, toda carga de opresión, toda ligadura de enfermedad, Señor, sea disuelta por ti, por tu palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No ayunamos para nuestro propio gusto, Señor, para mostrarnos delante de los hombres que oramos o que lo hacemos de esa manera. Ayunamos porque hay un propósito. Ayunamos porque hay una necesidad, Señor, de ti muy grande. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor.